Agradecemos, Señor, este día que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de estar una vez más en tu casa. Sentirnos, Señor, como familia, regocijándonos unos con los otros. En libertad, Señor, porque solamente en ti hay libertad. Gracias, Padre, porque nosotros los creyentes tenemos la confianza de entrar delante de tu presencia, mi Dios, y orar e interceder los unos por los otros. Gracias, mi Dios, por tu pueblo, por cada familia aquí representada, Señor. Bendícenos, danos, Señor, en esta mañana claridad y luz a través de tu palabra para aprender de ella. Dirígenos, Señor, que no sean nuestras palabras, sino tú poniendo palabras, Señor, en nosotros. Gracias, mi Dios. Guíanos y ayúdanos en este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Salvador y Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, el mensaje de hoy lo hemos titulado de esa misma manera: la importancia o el mensaje de la resurrección de Jesucristo. El mensaje de la resurrección de Jesucristo. Cada evento en nuestra vida, hermanos y amigos, tiene un mensaje, nos deja un mensaje. Usted y yo, la familia se reúne a ver una película en la casa y esa película a cada uno de los integrantes de la familia probablemente le deje un mensaje diferente. Una película para mí puede tener un significado o me puede dejar un mensaje, y para mi esposa o para uno de mis hijos puede tener un mensaje distinto. La llegada de un hijo a la vida nos deja un mensaje. La muerte de un ser querido, de un pariente, nos deja un mensaje. La separación de un amigo o de una amiga que se va a vivir lejos nos deja un mensaje. El dejar nuestro país y venir a un país como este nos deja un mensaje. Cada evento en nuestra vida nos deja un mensaje. Cualquier cosa que ocurra en nuestra vida, algún mensaje nos deja una enseñanza por igual. La resurrección de Cristo que el mundo cristiano celebra hoy es probablemente el mensaje que más se ha difundido en el mundo en cuanto a la fe cristiana. Hay unos pasajes que yo quiero que vayamos ahí, que se encuentran en Lucas capítulo 24, los versículos del 46 al 47. Y veamos allí entonces lo que el escritor del Evangelio nos quiere decir acerca de la resurrección de Jesucristo. Lucas capítulo 24, versículos del 46 al 47. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo, hablando Jesús, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta expresión es repetitiva cuando se habla acerca de la resurrección de Cristo. Es repetitiva. Los evangelios narran sobre la obra de Cristo. Los salmos, los profetas en la antigüedad también hablaron sobre este evento. Los evangelios así lo recogen. El libro de los Hechos, que más adelante también vamos a ver allí un par de porciones en las que el apóstol Pablo menciona también la importancia del evangelio y de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué ha pasado con este mensaje en el tiempo? ¿Qué ha pasado en la iglesia con este mensaje en el tiempo? ¿Por qué no se ha hecho quizás de manera tan creíble en nuestras vidas? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caminar a veces, cuando vamos por la vida, vamos como ignorando a Dios de alguna forma. No importa que seamos creyentes o no importa que no seamos creyentes. En sentido general, como seres humanos a veces descuidamos esa importancia que tiene Dios en nuestra vida. A veces lo hacemos por ignorancia, a veces lo hacemos por descuido.
Cualquier evento que nos distraiga en la vida nos desvía de poner la atención en lo que verdaderamente tiene valor. Muchas veces uno valora mucho las cosas que están aquí en el mundo, las cosas que nos rodean, las cosas materiales, lo que es visible, lo que es bueno para nosotros. Pero descuidamos en pensar que algún día todo esto acabará y tendremos que estar entonces confrontándonos con nuestro Señor una vez que todo esto haya pasado. Uno puede ver, por ejemplo, cómo muchas veces nosotros experimentamos soledad teniendo mucha gente cerca. A veces experimentamos carencia o falta de cosas, muchas veces teniéndolo todo alrededor. Y eso solamente tiene un significado. Que Dios, que la obra de Cristo no se mueve en medio nuestro. Esto que hoy celebramos para muchos ha pasado de ser algo importante a una fábula o a una historia. Quizás hemos perdido el sentido, el significado de lo que verdaderamente significa el Evangelio y la resurrección de Jesucristo. Yo le confieso, hermano, que uno de las alabanzas que se cantaban esta mañana, yo no la puedo cantar completa. No la puedo cantar completa porque pienso en la obra que Dios ha hecho en mi vida y en la de mi familia. Hablando sobre que Él es el Rey eterno, coronado con poder. Y eso a mí me hace reflexionar cómo Dios ha obrado o cómo nosotros hemos permitido que Dios obre en nuestras vidas. A veces como seres humanos nos ponemos un poquito rígidos con Dios, pero tenemos que soltar. Tenemos que soltar. Porque nosotros no tenemos otro camino, no hay otra vía para que nuestras vidas sean plenas y completas si no es en Cristo Jesús. Y este mensaje de la resurrección de Cristo es lo que hace posible que usted y yo hoy tengamos una esperanza viva, una esperanza eterna, una esperanza completa. No una esperanza como el mundo nos da en las cosas, que la esperanza que da el mundo en sus cosas es pasajera y es efímera. Pero la esperanza que da Dios en Cristo Jesús, en su Evangelio y en su resurrección son eternas. Esa es la gran diferencia. Mientras nosotros ponemos el foco en las cosas terrenales, nos estamos desviando y olvidando que las espirituales son mucho mejor. Y lo vemos cuando nos llega una situación, cuando algo se nos va de la mano, cuando perdemos un ser querido, cuando perdemos algo material, cuando nuestra vida se desploma. Y qué bueno que cuando estamos así podemos clamar a Él, porque su palabra dice: clama a mí que yo te responderé. Dios no es como nosotros, que a veces nosotros somos amigos de circunstancias. A veces somos amigos porque nos interesa algo o alguien, pero Dios no es así. Dios está ahí siempre que nosotros querramos acceder a Él a través de la persona de Jesucristo. Vayamos entonces, hermanos, a esta porción del Evangelio de Lucas y vamos a leer en el capítulo 24 esa narración sobre el tema de la resurrección. ¿Cómo será ese evento y qué tan importante sigue siendo para nosotros hasta hoy? En Lucas capítulo 24, el versículo 1, dice de la manera siguiente: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. De nuevo se repite aquí la historia narrada en las Escrituras. Primero, aquí las mujeres van, como era la costumbre, a poner el ungüento en el cadáver del Señor. Cuando llegan al lugar, entonces la palabra dice que dos varones, versículo 4, con vestiduras resplandecientes se le aparecieron. La tradición nos dice que estos dos varones eran ángeles que se habían aparecido y le hacen la pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No hay otra narrativa histórica en la humanidad que tenga el impacto de la resurrección de Cristo en nosotros los hombres. No hay otra narrativa, porque las tumbas de aquellos que murieron, que fueron grandes, están ahí, pero la del Señor está vacía. Y esa es la esperanza del creyente, que la vida nuestra no termina aquí, sino que ya en Cristo Jesús, como le dijo el Señor a la hermana de Lázaro: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso cuando nosotros asistimos al funeral de un creyente, de un cristiano, no es que el dolor no exista humanamente, pero la esperanza de que algún día nos encontremos juntos después de esto permanece en nosotros. Yo recuerdo Santo Domingo ir a la funeraria, de las tantas veces que me tocó, y escuchar en una de las salas que estaban velando a una persona los gritos desesperados de la gente. Y muchas personas ignoran que esos gritos se dan porque la gente a veces no tiene la esperanza. El que vive no sabe si el que partió con Cristo o no. Pero cuando está la seguridad de que el que parte de este mundo parte con Cristo, aunque el dolor esté, sentimos tranquilidad y esperanza, porque creemos en la promesa del Señor, que Él murió y resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna juntamente con Él, con Cristo. Y continúa diciendo la narración histórica, el versículo 8, que dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y de las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos se les parecía locura las palabras de ellas y no le creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué a Pedro esto le causó una sensación de maravilla? Porque Pedro, como estuvo cerca del Señor, como vio los milagros del Señor de cerca, como el Señor trató con él tan profundo, Pedro entendió automáticamente qué significaba ver allí los lienzos del Señor y la tumba vacía. Cuando alguien intima profundamente con el Señor, cuando alguien tiene esa confianza, ese acercamiento con el Señor, cuando alguien ha visto el poder de Dios obrando en su vida, se maravilla de las cosas que Dios hace. Lo cree por fe, no lo duda. Y eso le pasó a Pedro. Cuando después de esto, dice la palabra que entonces en el versículo 13, unos hombres iban allí para Emaús. Y vamos a ver lo que la porción dice. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué platicáis o qué pláticas son estas cosas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Por qué estáis tristes? ¿O por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Eres tú la única persona que no sabe qué fue lo que pasó? Así vivimos muchos de nosotros, hermanos, a veces, obviando la obra redentora del Señor, minimizando el poder del Señor Jesús, a veces desviando nuestra atención de todas esas maravillas que Dios hizo en aquel momento y continúa haciendo ahora. Versículo 19 dice: entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban que ese hombre combatiera contra la opresión que tenía el pueblo en ese momento. Oigan estas palabras, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Esa esperanza a veces que nosotros probablemente tenemos. Queremos ver a Dios en la prosperidad económica. Queremos ver a Dios en la salud. Queremos ver a Dios en la paz y la tranquilidad. Y es bueno. Pero más que todo, hermanos, aspiremos a ver a Dios más allá de todo esto. Aspiremos a ver a Dios para la eternidad. Que nuestro paso por esta vida sea agradarle, obedecerle y hacer su voluntad. Para que el día que partamos de este mundo podamos dejar una pequeñita huella en aquellos que se quedan. Viviendo siempre con la esperanza, no solo las cosas que perecen, sino las cosas que tienen valor en la eternidad. Aunque también, versículo 22, aunque también nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron: Él vive, o quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los muertos, de los nuestros, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y se repite la expresión, que era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzó desde Moisés y siguiendo todos los profetas le describían en todas las escrituras lo que de él se decía. El Señor estaba haciéndole un recorrido por la historia a aquellos hombres, lo que se había dicho de él acerca de ese evento de la crucifixión. Cuando el Señor se aparece entonces a los 12, imagínense la tribulación, la confusión en el momento. Murió el maestro, se fue el líder. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es nuestra esperanza? Ese es el caso de muchos de nosotros cuando no conocemos al Señor. Y aún conociéndolo, perdimos el trabajo, perdimos la casa, lo perdimos todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Olvidando que hay un Dios que está ahí, hay un Cristo que está ahí, hay una obra redentora que está ahí, que cuando estamos
cimentados y firmes en Él nos puede hacer como le hizo a Job y algunos hombres en la Biblia. Como hizo con José, que después que fue vendido por sus hermanos como un esclavo, lo engrandeció y lo puso en alto. Nosotros, mis hermanos y amigos, muchas veces minimizamos el poder de Dios. No la liturgia de un culto, no lo que la gente dice acerca de los evangélicos. Olvidamos, obviamos y minimizamos el poder que tiene nuestro Dios. Dice el versículo 36 de Lucas capítulo 24, que mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados presentaban o pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Fíjense que no solamente nosotros somos incrédulos, hasta los que caminaron con el Señor dudaron. Dice la Escritura: bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Y eso somos nosotros, que sin ver hemos creído en el Señor. Y aquellos hombres, dice el verso 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? El gozo los invadió. Estaban maravillados y aún no creían lo que estaban pasando. También nosotros en algún momento podemos sentirnos así. Nos invade todo en el Señor, de la alegría y de la emoción. Pero a veces también no le creemos al poder que Él tiene. Y Él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Miren, hermanos, la Biblia no es un libro fácil. Uno necesita de la guía de Dios, de la guía del Espíritu Santo para entender la Biblia. Nosotros no podemos leer la Biblia como que esto es un libro para nosotros informarnos o sacar, digamos, conclusiones personales. Es la palabra de Dios que sirve para guiarnos, para conocer más de Dios, para intimar más con Dios. Y Dios tiene muchas veces que hacer, como hizo con estos hombres, abrirnos el entendimiento para poder entender las Escrituras. Porque de manera natural nosotros no podemos entenderlas. ¿Cómo en mi mente puede estar fijo un pensamiento que dice: Jesús murió por mí, por mis pecados, y a través de Él yo puedo tener otra vez entrada al Padre? Estas son palabras que humanamente no tienen sentido, no hacen sentido. Porque en nuestro contexto de humano solamente se sacrifican los padres por los hijos, y no todos. Y no todos. Nosotros estamos viviendo en un contexto de la humanidad donde no hay sacrificio para nadie, solo vivimos para nosotros. Y entender que alguien
a través de esa persona se restaura lo que se perdió entre Dios y los hombres. Nosotros con esta mente finita, humana, no podemos entenderlo. Por eso, en más de una ocasión, el Señor tiene que abrir el entendimiento a los discípulos para que ellos pudieran entender las Escrituras. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia predica la palabra. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Convence al hombre de pecado. Entendiendo que delante de Dios todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, dice la Biblia. Entonces, para que ellos pudieran entender, el Señor tuvo que abrirle el entendimiento. Versículo 46, que lo leímos ahorita, vamos a repetir estos dos versículos. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El Señor allí estaba insistiendo. Como nosotros somos olvidadizos por naturaleza, el Señor estaba allí insistiendo con el tema del mensaje. ¿Qué pasa después que el Señor muere? Después que el Señor resucita, que entonces cuando vamos a los hechos de los apóstoles en la Biblia, vemos que los apóstoles, comenzando con el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ejecutan ese mandato del Señor. Lo que tenemos la oportunidad de venir los jueves, vemos como una y otra vez, cuando estamos estudiando un capítulo, se repite en la predicación las palabras: arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, hablando sobre el Evangelio de Cristo y de la resurrección. Solo quiero llevar a los hermanos a dos pasajes de los hechos que incluso estuvimos viendo en esta semana y en la anterior, y en la otra semana de atrás, hablando sobre cómo se predicaba el Evangelio en la antigüedad. El apóstol Pablo, vamos a Hechos capítulo 17, y vamos a ver aquí dos señalamientos que nos hace la palabra de Dios de cómo el apóstol Pablo entonces predicaba el Evangelio. Vamos a ir al capítulo 17 de los Hechos. Y vamos a leer entonces a partir del versículo 2. Del 2 al 4. Dice así, Hechos capítulo 17, los versículos del 2 al 4. Pablo, como acostumbraba, esto era Pablo en Tesalónica, fue a ellos y por 3 días reposó, discutió con ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos. Versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Eso fue en Tesalónica. Más adelante, en ese mismo capítulo 17, en Atenas, vamos a leer a partir del versículo 16, algunos versículos. Dice la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, refiriéndose allí a los hombres que andaban con él, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutí en la sinagoga con ellos, con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este hombre que habla tanta incoherencia? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Una cosa va ligada a la otra: el evangelio de Jesús, sus enseñanzas, cómo él enseñó a los discípulos, cómo luego los discípulos fueron transmitiendo ese mensaje para que nosotros podamos tener en esta tierra una vida más cercana, conociéndolo a él y conociendo a Dios. Y por otro lado tenemos la resurrección, que es la esperanza de nosotros. Que con este cuerpo ir al polvo de nuevo, la vida no se termina. Y es el gran misterio, el gran desafío que cada uno de nosotros tiene en esta vida. En creer o no creer. Como decía en una parte anterior, como dice la palabra: bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Continúa diciendo la Escritura aquí: y tomándole, le trajeron al areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Los atenienses tenían inquietud, comezón de oír, a lo que lamentablemente por alguna razón u otra la gente como que ha ido perdiendo. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos confrontados en alguna situación de nuestra vida que tocamos fondo, entonces ahí podemos sentir cómo Dios está cerca de nosotros, si queremos verle. Si queremos verle. Dios no es como nosotros que desechamos a las personas. Dios no es como nosotros que nos acercamos a las personas por algún interés o algún motivo. Dios siempre está ahí para nosotros. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre está dispuesto a darnos esa mano que muchas veces nadie nos da, ni el mundo, ni ninguna otra cosa creada. Así que, hermanos y amigos, el tema de la resurrección tiene un gran valor para nosotros. El mensaje de la resurrección de Cristo Jesús debe tener un significado grande para la iglesia y así dejarlo saber a otros que no tienen a Cristo, que hay una esperanza viva en el evangelio y en la resurrección de Cristo. ¿Qué toca a aquellos que no creen o que no han creído todavía? Creer en Dios. Creer en Dios. Porque ¿en quién vamos a creer? ¿En los amigos? ¿En este mundo? ¿En el sistema? ¿En qué vamos a creer? Cuando vemos que la vida va pasando y por más adelanto tecnológico, por más cosas modernas que tenemos, muchas veces nosotros no encontramos soluciones a nuestra parte espiritual, a esa parte interna que debe conectar con Dios. Podemos tener salud, podemos tener nuestras comodidades, podemos tener, digamos, todo lo que necesitamos. Pero esa parte interior, esa parte espiritual que no se llena ni se sacia con cosas materiales, es la que nosotros tenemos que buscar para estar completos en Él, para estar completos en Dios. Por eso el mensaje de la resurrección es tan importante, no solo para la iglesia, sino también para aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo. Porque en ese mensaje hay una esperanza. Así como Pablo, Silas, Timoteo, Tito, ese grupo de hombres que menciona el Nuevo Testamento, que salían a predicar el evangelio, llevando una esperanza de vida a la gente,
así también en lugares como esta iglesia hoy continúan haciéndolo. ¿Por qué? Porque en la vida de muchos de nosotros que estamos aquí hemos visto el poder de Dios obrando, no solo en nosotros, sino también alrededor nuestro. Porque por fe lo creemos, y por fe entendemos, y por fe creemos en lo que no vemos. Como dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que, hermanos, en esta mañana, que este mensaje de la resurrección nos haga reflexionar en esto. La enseñanza de Cristo Jesús para conocerle, para saber cómo conducirnos, para aprender más de Dios y de su palabra. Y la resurrección como esa esperanza viva que tenemos, que aún partamos de este mundo, vamos a seguir viviendo con Dios y en la eternidad para siempre. Y así en un momento vamos a descansar de toda esta dolencia a veces que tenemos en esta vida. Pero cuando estamos en Cristo, el camino es más ligero, porque Él lo dijo. Aprended de mí. Soy manso y humilde, pero su yugo y su carga, ¿cómo son? Son ligeras. Él puede ayudarnos a nosotros en ese camino. Así que en esta mañana les invito a aquellos que no conocen al Señor, que mediten en esto, que la resurrección de Cristo tiene un mensaje, deja un mensaje para todos ustedes y también para nosotros, que hay una esperanza viva de la cual podemos hacer uso, aceptándole a Él como su único o como nuestro único suficiente Salvador, para conectarnos nuevamente con Dios y así restablecer todo aquello que se había perdido desde el principio. Vamos a ponernos de pies, hermanos, vamos a orar y con esta oración, hermanos, entonces vamos a terminar este servicio. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, mi Dios, te damos por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo, por su obra redentora, por el sacrificio en la cruz del Calvario, por su redención, Señor, que nos dio a cada uno de nosotros. Gracias por ese gesto de amor y desprendimiento, Padre, que tuviste con nosotros a través de Él. Gracias, mi Dios, por sus enseñanzas. Gracias, mi Dios, por su ejemplo. Gracias, mi Dios, porque hoy podemos dar testimonio de que Él vive en nosotros. Que aún siendo hombres y mujeres imperfectos e imperfectas, Señor, podemos dar testimonio de que Él vive en nosotros. Gracias por el mensaje de la salvación. Gracias por el mensaje de la resurrección que tenemos en Cristo Jesús. Que un día, Señor, cuando partamos de este mundo, continuaremos en vida y en vida para toda la eternidad. Gracias, mi Dios, por tu iglesia aquí en esta mañana. Gracias, mi Dios, por cada persona y por cada familia aquí representada, Señor. Bendícenos, Padre. Permite que nosotros cada día podamos buscar más de ti en este mundo, Señor, que se aleja también de ti y que perece en cuanto al espiritual, Señor. Que aunque el hombre va por caminos de desarrollo en cuanto a lo tecnológico, lo intelectual y lo material, Señor, sabemos que eso no es lo que llena la vida del hombre, sino que el hombre es completo cuando ha creído en ti a través de Cristo Jesús. Señor, bendícenos. Mira, Señor, también al pastor y a su familia, Señor, donde quiera que estén, bendícelos. Tráele, Señor, con tu paz, con tu bendición y tu cuidado, y danos un feliz resto del día. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, el culto está terminado. Que tengan un feliz resto del día. Ya saben los hermanos que el jueves próximo tendremos entonces la continuación del estudio de los Hechos en el capítulo